Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la presentación de Un arraigo sobre el alambre, la integración social de la población de origen inmigrante en España. Es para mí un placer, como director del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, acogerles en esta casa. Nos es muy grato darles la bienvenida, representando muchos de vosotros y vosotras a instituciones públicas, privadas, colectivos migrantes y de la sociedad civil con las que tejemos redes. Veo caras amigas con las que compartimos también caminos juntos en distintos ámbitos, así que un gusto saludaros. Y también un saludo especial para todas aquellas personas que siguen esta presentación desde sus casas y lugares de trabajo, pues en España y en muchos rincones del mundo. En estos momentos recios que vivimos, enviarles un caluroso saludo, esperando que la presentación y la lectura de este libro dé pistas para caminar en este tiempo complejo, pero también lleno de oportunidades. Primeramente, presentarles nuestra casa. El Instituto de Migraciones fue fundado en 1994 con el afán de ofrecer una reflexión honda desde el ámbito académico a la realidad de las migraciones y el refugio. En este sentido, nos hemos ido adaptando a nuevos retos y ampliando nuestro compromiso, no solamente en el ámbito de las migraciones internacionales, sino también en el de la cooperación al desarrollo. De hecho, este libro, que ahora tenemos el gusto de presentar, de la mano de Cáritas Española, con una buena representación aquí también en la sala, es fruto de toda esta experiencia acumulada. El Instituto se conforma como un equipo multidisciplinar que cuenta con un abanico de investigadores y docentes procedentes de distintas áreas de conocimiento. Tenemos como misión dar una respuesta desde la universidad a los retos y oportunidades que nos presenta la realidad de las migraciones y el refugio, así como de la cooperación internacional. Para lograrlo, la investigación, la docencia y la transferencia social son los tres grandes ejes que mueven el Instituto y a nuestra universidad. Los desafíos que nos plantea el contexto migratorio y de la cooperación actual, la complejidad e interconectividad global, necesitan hoy más que nunca de respuestas creativas, sostenibles y transformadoras. Sobre el marco de la investigación, el libro que hoy presentamos es fruto de una investigación cuantitativa mediante encuesta realizada por Cáritas Española y el Instituto de Migraciones y se sitúa en este contexto social y académico y pretende, desde sus específicas coordenadas y hallazgos, contribuir al debate académico y político sobre la cuestión, de las migraciones en España. Un estudio que indaga no solo en las consecuencias del periodo de crisis para la población de origen inmigrante, sino también en su comportamiento durante los últimos años, marcados por una recuperación económica asociada a una profunda devaluación salarial de amplios segmentos de la población española. Para nosotros es muy reseñable todo el trabajo coordinado que junto a Cáritas Española venimos desarrollando en los últimos años. Una colaboración que se enraiza en el deseo de dar una respuesta integral a la realidad migratoria en nuestro contexto actual, con una mirada transformadora. La red Migrantes con Derechos ha constituido en los últimos años un espacio de colaboración e incidencia a través de la cual se ha ido articulando diversas respuestas y estrategias comunes. Esta red está integrada por Cáritas Española, por la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Justicia y Paz y CONFER, que es la Confederación de Religiosos y Religiosas de España, entre la que se encuentra la Compañía de Jesús, donde se asienta nuestra universidad, y el Servicio Jesuita a Migrantes, entre otros. Además de nutrirnos de este trabajo en red, el libro se inscribe en el marco de la prestigiosa y consolidada colección FOESA. Como saben, la Fundación FOESA se constituyó en 1965 con el impulso de Cáritas Española para conocer de forma objetiva la situación social que se vive en España.
¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Bueno, pues en la primera parte, junto al enfoque teórico, se recoge brevemente el estado de la cuestión en España y la metodología seguida en el estudio. A continuación, en el segundo bloque del libro, se presentan los resultados de la encuesta a la población de origen inmigrante, que veréis en el libro con las siglas EMPOI, que hemos realizado en el año 2017. Y estará desglosada por las diferentes dimensiones que conlleva la integración o la inclusión, como queramos denominarla. Finalmente, en la última parte se presentan las conclusiones del estudio que sintetizan los principales resultados y tendencias de la investigación realizada y los retos políticos y sociales que dichos datos abren. Esta encuesta, el EMPOI, ¿no?, la encuesta de población de origen inmigrante, tiene como objetivo central caracterizar el estado actual del proceso de integración social de la población de origen inmigrante, es decir, de los nacidos en el extranjero procedentes de países en desarrollo en España. Bueno, por lo menos con esa denominación normalmente se suele decir, ¿no?, tras este largo periodo de crisis y también de reactivación económica. Aquí analizaremos pues, los perfiles sociodemográficos, el grado de arraigo personal, familiar, social, redes sociales, participación sociopolítica, bueno, todas estas dimensiones que muchos de nosotros y de nosotras pues, conocemos. También, como ustedes saben, la crisis del año 2008 en España no solo ocasionó un periodo de recesión e inestabilidad financiera grave, sino que sobre todo generó un periodo de estancamiento del patrón de crecimiento con baja productividad que se venía desarrollando en el país desde al menos los años 80. Un escenario que produjo un fuerte incremento del desempleo y la precariedad que afectó especialmente a jóvenes, mujeres y población de origen inmigrante. En este contexto emergieron una serie de interrogantes acerca de la inmigración, los inmigrantes y su proceso de integración a la sociedad española, a la que intenta responder este libro. ¿Qué efectos tendría la crisis económica y las políticas de ajuste tomadas para salir de ella sobre los migrantes y su trayectoria de integración? ¿Se mantendrían los niveles de inmigración sorprendentes de los años anteriores? ¿Apostarían los inmigrantes por permanecer en el país, impulsados por un proyecto de arraigo, o se irían fuera, ¿no? ¿Seguirían los inmigrantes con su lento y limitado proceso de movilidad social desde las posiciones más bajas del mercado de trabajo a la estructura social, o por el contrario, se estancaría dicha movilidad, consolidando aún más su proceso de etnoestratificación al interior de la sociedad española? Estas y muchas más cuestiones pues, son las que intenta responder este libro. Una discusión que, sin embargo, ha estado en nuestro tiempo muy constreñida por varios determinantes. La falta de la tradición de estudios sobre la crisis y la inmigración en España, los recortes sufridos por la investigación en el campo migratorio, debido principalmente por la ausencia de voluntad política y de financiación externa, la falta de estudios cuantitativos ad hoc sobre la cuestión inmigrante, la excesiva focalización en temas de estudios marcados por la agenda política, como por ejemplo el retorno y la nueva emigración, el foco en seguridad y frontera, y el olvido de temas centrales como el arraigo y la integración social, entre otros. Asimismo, durante estos años, la cuestión migratoria desapareció progresivamente del debate público, especialmente todo aquello que tuviera que ver con integración. Menos mal que en este último tiempo vamos remontando un poco en estos ámbitos, por lo menos en España, ¿no? Un eclipse que, si bien redujo las posibilidades de que la inmigración fuera politizada y utilizada como arma o señuelo electoral, propició al mismo tiempo que las políticas de inmigración e integración fueran recortadas presupuestariamente de forma drástica, sin que apenas hubiera debate y contestación pública sobre la cuestión. Por último, compartir con vosotros y vosotras algunos retos y desafíos actuales. Nos enfrentamos, como todos sabemos, a una de las situaciones más complejas de la historia, como resultado también de la pandemia que vivimos. Los números aumentan cada día en casi todos los rincones del mundo.
Nos pasará a todos, a veces que vamos aquí el mapa, en estos mapas que nos van diciendo de cómo vamos, ¿no? Pues hoy miraba y reportaban más de 29 millones de casos en el mundo, donde ya nos acercamos a 1 millón de muertes. Es de sobra también conocida la situación que se vive o que vivimos en España, ¿no? Vivimos cierres de fronteras, confinamientos, distanciamiento social, fuertes repercusiones sobre el sistema sanitario, la readaptación en el sistema educativo, el fuerte impacto sobre las consecuencias económicas y el mercado laboral, pues que muchos de nosotros y nosotras pues no solo hemos sufrido, sino a veces pues intentamos buscar soluciones, ¿no? para la gente. Como siempre, las peores consecuencias afectan a las personas más vulnerables, incluidos los migrantes y los refugiados, y en especial pues toda la población de origen inmigrante. Esta investigación nos va a permitir seguir y conocer mejor los cambios que se están produciendo, además de ser una investigación que continúa, porque estamos estudiando los cambios producidos en la inmigración a partir también del COVID. Varios son los retos y desafíos que solo voy a citar, ¿no? que se desprenden de este estudio, principalmente 3, ¿no? Yo apuntaría. El primero es reforzar la integración y la convivencia social en nuestras sociedades plurales y multiculturales. La nuestra, pues una de ellas. La hospitalidad y la integración son ejemplos o elementos clave para asegurar que nuestras sociedades diversas construyan un futuro y una ciudadanía inclusiva. El segundo es caer en la cuenta de la migración es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para que las sociedades crezcan y se enriquezcan no solo desde el punto de vista económico y científico, como demuestra este estudio, sino también en el ámbito social y cultural y en el mundo también de la fe y de los valores. Y finalmente, recrear un modelo de estado de bienestar con la centralidad en la persona y en algunos parámetros, aunque algunas veces suenen pues a veces como un poco cursis en algunos ámbitos, ¿no? Como son la felicidad, además de los indicadores económicos como medidas de progreso. Bueno, cursis, pero que en este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta todos y todas que son bien importantes, ¿no? Un estado de bienestar reformado y renovado, donde se reestructuren las instituciones y el Estado refuerce su rol de garante de derechos y asuma una responsabilidad en el ámbito internacional, entre otras, con las responsabilidades en la gestión de los flujos migratorios. Voy a ceder ya la palabra, porque ya, ¿no? Yo creo que de introducción y de marco ya es suficiente, a mis 2 compañeros, a varios compañeros, pero especialmente ahora a 2, que son Juan y Daniel, ¿no? A los que introduzco brevemente. Daniel Rodríguez, que ahora mismo veréis en nuestras pantallas, ¿no? Y aquí en la sala, nació en 1973 en Leganés, en esta localidad del sur de Madrid. Es licenciado en Sociología, de hecho los 2 compañeros que se van a sentar después son los 2 sociólogos y los 2 de la Universidad Complutense de Madrid, de buena cantera. Daniel especializándose en Antropología Social y posteriormente en Migraciones y Cooperación Internacional. Empezó su carrera profesional y su experiencia en la intervención social con niños en situaciones de exclusión social y con menores inmigrantes tutelados en la Comunidad de Madrid, para después dedicar un periodo largo de 10 años en temas de cooperación internacional, pues como expatriado en diferentes países como República Dominicana y Centroamérica, y como técnico también coordinador desde Cáritas Española para América Latina. Después de todos estos años acompañando la realidad de las personas más vulnerables en los países del sur, no hace mucho, hace un par de años, en el 2018, se integra en el equipo de estudios y en la Fundación FOESA para desarrollar el análisis de la realidad y la investigación, siempre al servicio de la transformación social. Y por su parte, Juan Iglesias, buen conocido en esta casa, ¿no? Porque es investigador y profesor del Instituto de Migraciones de nuestra universidad, ya desde el año 1999, Juan, ya desde el siglo pasado, y es actualmente director de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos en la misma universidad, pero es muy joven, es muy joven. Es también, como decía, doctor en Sociología por la Universidad Complutense y con un posgrado en Economía Internacional y Desarrollo.
Sus principales áreas de interés son las migraciones internacionales, los procesos de integración social y económicos de la población inmigrante y refugiada en los países desarrollados. Ha sido profesor visitante en unas cuantas universidades, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, bueno, en algunas pues bien conocidas también por esta casa, como puede ser la Escuela de Trabajo Social de Boston College o el Departamento de Desarrollo Internacional en Oxford o también la Latin American Center, ¿no?, en Princeton University. Bueno, pues ya con ellos os dejo. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de este libro. Espero que os sintáis en casa, tanto los que nos acompañáis presencialmente como los que nos seguís online. Así que muchas gracias. Vamos a seguir con los protocolos y mascarilla. Bueno, buenas tardes. Es un alivio quitarse la mascarilla, lo primero. Y muchas gracias, Alberto, por las palabras de introducción. Pues exactamente estamos aquí para presentar las principales tendencias o los principales resultados de la investigación que hemos hecho, investigación que presentamos hoy en forma de libro, el libro que tenéis delante de ustedes, Un arraigo sobre el alambre. Pero antes de empezar, y sin las prisas de la rueda de prensa de esta mañana y con la rapidez de decir muchas cosas en muy poco tiempo, sí me gustaría decir dos cosas de manera preliminar, ¿no? Una primera es agradecer. Yo creo que ha sido el trabajo de 4 años, un trabajo intenso por parte de Comillas y de Cáritas Española. Y lo primero es agradecer a las personas que han formado el equipo, por parte de Comillas. ¿Se me escucha? Por parte de Comillas desde el director Alberto Ares, como los miembros del equipo, a Cecilia, a Sergio, a José Manuel, a Luis, no me quiero dejar a nadie, a María Aurora, a Alejandra, bueno, a todo el equipo de Comillas que ha estado participando. Y quiero de forma especial también dar las gracias a Antonio Rúa, que es uno de los autores del libro y que está aquí presente con nosotros. Antonio, que se ha pasado largas tardes con nosotros trabajando los datos y mareando los datos. Bueno, agradecer el trabajo de Antonio, especialmente, ¿no?, su trabajo y su compromiso para sacar adelante este libro. Y, por supuesto, agradecer a Cáritas Española, a su equipo, con el que ha sido un placer trabajar, con el que hemos circulado muchos borradores hasta llegar a una versión final que a las dos instituciones nos convencieran. Y una segunda cuestión preliminar, fuera de los agradecimientos, es simplificar un poco qué es lo que queremos hacer con este libro, ¿no? Son muchos los objetivos que nos propusimos y que nos proponemos, pero hay uno muy claro. Uno muy claro tiene que ver con conocer exactamente cuál es la realidad de integración o cuál es la fotografía actual de integración de la población de origen inmigrante en España. Y el objetivo no es solo conocer, por mucho que nos guste a los sociólogos o a la gente que nos dedicamos a las ciencias sociales en general, sino conocer con dos objetivos. El primero es con ir más allá del estereotipo, más allá de la representación estereotipada que sobre la inmigración se ha hecho y se hace en España, y tratar desde la realidad, desde los datos de la realidad, cambiar ese relato y esa representación. Muchos de los esfuerzos que hemos hecho y de los datos que vamos a dar tienen como objetivo cambiar esta representación más hecha, más estereotipada en torno a la inmigración. Y, en segundo, transformar. Es la necesidad de conocer para iniciar un nuevo ciclo de políticas, para señalar cuáles deben ser las líneas de actuación futuro en el campo de la inmigración, en el campo de la integración de los inmigrantes, líneas que salen de los datos de la realidad que nos hemos encontrado. La intervención va a estar concentrada en dos partes. Una primera parte son las tendencias, las principales tendencias que salen del estudio, y una última parte que es un epílogo mostrando alguna línea de actuación política para el futuro en materia de integración. La primera tendencia tiene que ver con
de qué inmigrantes hablamos, quiénes son los inmigrantes. Tenemos muchos inmigrantes en la cabeza, pero ¿quiénes son los inmigrantes de verdad? ¿Qué características tienen? ¿De dónde vienen? Y aquí queríamos hablar de 5 cuestiones, básicamente. La primera es que la población de origen inmigrante, a pesar de lo que se dijo al principio de la crisis, no solo ha permanecido, sino que ha aumentado durante estos años. En estos momentos, la población de origen inmigrante representa el 16,3% de la población española, es un segmento muy importante de la población española y son 7,74 millones de personas, una parte sustancial del país que somos. Y es una población que ha crecido en 2 fases, y esto es importante decirlo. Entre el 2009 y el 2013, el volumen total de la población inmigrante no decae, sino que permanece. Digamos que el crecimiento anterior del boom migratorio se ralentiza y la migración y los migrantes quedan en España. Y el volumen de 2009 a 2013 es el mismo. Y esto encierra lecciones para las políticas de gestión de flujos o para las políticas migratorias, porque la inmigración lo que hizo es ajustarse al ciclo económico en España, ajustarse al mercado de trabajo y dejar de crecer unos años. En cuanto el mercado, la economía se reactiva a partir de 2014 y reiniciamos nuestro modelo de crecimiento intensivo, la inmigración vuelve a activarse, la ocupación inmigrante vuelve a activarse y las entradas vuelven a activarse y crecen durante esos años. Después veremos un gráfico que muestra esto. En segundo lugar, el origen étnico nacional. Aquí son muchas cuestiones, están en el libro, los datos están en el libro. Sí queríamos decir 2 cuestiones básicas. Primero, la fuerte concentración en torno al origen latinoamericano. Alrededor del 41% de la población inmigrante en España es de origen latinoamericano. Y el papel preponderante también de la inmigración marroquí en España, que en 2020 ha alcanzado la cifra de 1 millón de habitantes y que es la principal nacionalidad de origen en España. Y junto a esta concentración, la fuerte diversificación interna de la inmigración, con más de 50 comunidades nacionales, con más de 10.000 personas viviendo en el país. En tercer lugar, la feminización. Durante estos años se ha producido un proceso, o se ha reproducido el proceso de feminización de la inmigración. Las mujeres vuelven a ser mayoría, el 52% de la población de origen inmigrante. Es un proceso unido a muchos factores, a la mejor resistencia en el mercado de trabajo, a la nueva demanda de trabajos en el servicio doméstico y en el sector de cuidados, pero queríamos también llamar la atención sobre el papel que el género ha cumplido en este caso. Bueno, el género explícito en el sentido de que muchas mujeres han decidido quedarse en España porque han desarrollado proyectos de arraigo y de autonomía personal, familiar y económica que les hacen muy resistentes a volver a sus comunidades de origen. Un cuarto rasgo central es su juventud. La media de edad de la población inmigrante son 36 años frente a los 44 de los nacionales. Y un dato muy importante que después veremos que tiene importancia sustancial en términos estructurales es que tan solo el 8% de la población inmigrante es mayor de 65 años frente al 23% de población mayor de 65 años que son los españoles. En último lugar, o el último rasgo es lo relativo al nivel de estudios. La inmigración en contra del estereotipo tiene unos niveles formativos muy parecidos, muy similares a los de la población española. Un dato que puede ayudar a esto es que la población universitaria en España es del 29%, es decir, del conjunto de la población en España solo el 29% son universitarios. En el caso de los extranjeros esta cifra es del 23%, en el caso de la población de origen latinoamericana esta cifra es del 20%. Y este capital o alto capital humano o muy similar no se corresponde con la situación laboral. Sabéis que normalmente pensamos que lo que nos da lugar en el mercado de trabajo es nuestro capital humano. En el caso de la inmigración esto se incumple sistemáticamente, ¿sí? Su capital humano, su alto capital humano, no tiene nada que ver con su posición socioeconómica y ocupacional, con lo cual hay otros factores que están incidiendo y que explican las bajas posiciones de las que después hablaremos. Segunda tendencia. Bueno, aquí hay alguna de las... Después pasaré el PowerPoint. Esta es una curva que muestra el crecimiento de la población extranjera y de la población de origen inmigrante en España. Como veis,
Durante unos años se dijo que la población inmigrante estaba cayendo porque se seguía la curva de la población extranjera, que es la azul, y que había un retorno masivo, y lo único que estaba pasando es que la gente estaba cambiando de una estadística a otra por el proceso de nacionalización. Si seguimos la curva verde, es la curva de crecimiento de la población de origen inmigrante, de nacidos en el extranjero o extranjeros más nacionalizados, que como veis ha crecido hasta los 7,7 millones en 2020. Y es una curva que, si veis, sigue perfectamente también el ciclo económico. Se ralentiza en tiempos de crisis y recesión, crece en tiempos de reactivación económica. Lo mismo sucede claramente con las cifras de inmigración y emigración. Si las veis, son curvas que son simétricas, siamesas al ciclo de crecimiento de nuestro modelo económico. Se ralentiza, o las entradas caen y las salidas crecen durante la crisis, y ocurre justo lo contrario durante los tiempos de reactivación económica. Bueno, estos son los principales países, pero vayamos a la segunda tendencia. La segunda tendencia central es el fuerte arraigo que se ha producido en España, el fuerte arraigo de la población de origen inmigrante en España durante estos años. La inmigración, pues, por tanto, no solo ha permanecido en el país, sino que ha continuado con sus proyectos o sus apuestas, o sus firmes apuestas de arraigo y asentamiento en España, en la comunidad local, y muchos de los datos que hemos encontrado hablan de esto. ¿Cuáles son los rasgos claves? En primer lugar, un tiempo de estancia elevado. Un 75% de la población de origen inmigrante cuenta con más de 10 años y un 42% con más de 15 años en España. En segundo lugar, un acusado proceso de asentamiento familiar. La población inmigrante ha echado raíces en España, se ha asentado familiarmente y está muy alejada de esas imágenes que teníamos al principio sobre la inmigración. Y lo ha hecho en torno a familias nucleares con hijos. Un dato relevante e importante que todos debemos conocer es que el 27% de los nacidos en España en este momento provienen de padres extranjeros y viven en hogares con personas de origen inmigrante, en hogares inmigrantes, lo que habla de la absoluta centralidad demográfica que para nuestro país tiene el fenómeno de la inmigración o de la población de origen inmigrante. Y el segundo, el abandono de esos pisos funcionales que salen muchas veces en los medios de comunicación, pisos donde la gente se junta y comparte gastos domésticos entre parientes y no parientes, sobre todo entre no parientes. Esta es una realidad minoritaria absolutamente en el conjunto de la inmigración, y la realidad mayoritaria, volvemos a insistir, es la de la familia nuclear, que en principio es una norma familiar occidental o española. Pues quien mejor representa esa norma familiar occidental en estos momentos en España de la pareja con hijos es la población de origen inmigrante. En tercer lugar, un intenso proceso de naturalización y nacionalización. O sea, la probabilidad de encontrar a una persona de origen inmigrante que sea español es altísima en estos momentos, ¿sí? Cuando hablamos de inmigración, tenemos que hablar cada vez más de españoles de origen inmigrante, de gente que vive en nuestro país con origen inmigrante. Esto es la realidad cotidiana. 1 de cada 3 están nacionalizados en nuestro país. Son españoles a todos los derechos, ¿sí? Y esto contrasta con esas imágenes que a veces tenemos sobre la inmigración como un fenómeno más externo, más extraño o incluso más ligado a la irregularidad, que, como después diremos, es esencial trabajar con las situaciones de irregularidad por la vulnerabilidad que tienen, pero cuando hablamos de inmigración debemos hablar de nacionalidad y debemos hablar de españoles de origen inmigrante. Esta cifra es del 54% en el caso de los latinoamericanos, del 25% en el caso de los marroquíes. 1 de cada 4 personas de origen marroquí en España es nacional, es español con todos los derechos, y un 12% en el caso de Senegal, una cifra altísima para una población que normalmente pensamos que está muy alejada, ¿no?, de esa imagen, ¿no?, de población española residiendo en España, más cercana a la latinoamericana. La irregularidad en estos momentos en España, por muy importante que sea y por muy importante que sea hacer políticas con las personas en situación de irregularidad, apenas representa el 7% del total en base a los datos que nosotros hemos encontrado. En cuarto lugar, un elevado y generalizado dominio del idioma castellano. Y este dominio del idioma castellano no se da solo entre los latinoamericanos, sino entre aquellas nacionalidades donde el castellano no es la lengua madre. En quinto lugar, les preguntamos a la gente por cuáles eran sus proyectos vitales, y lo que contestan es que son proyectos claramente orientados a vivir, a asentarse, crecer y hacer futuro en España para ellos y para sus hijos.
La gente está orientada a arraigar y a sentarse en España y ha construido la vida ahí, y eso implica sus decisiones emocionales, sus decisiones familiares, sus decisiones de gasto, dónde invierte, dónde compra, etc. En sexto lugar, el elevado y creciente grado de contacto e interrelación entre el apoyo y la población nativa. Yo creo que dos datos ilustran perfectamente esto que queremos decir. En primer lugar, un 23% de las parejas de origen inmigrante son parejas mixtas, formadas por una persona de origen inmigrante y una persona nativa. Esta es una realidad que en términos de integración, en la historia de la integración, ha sido decisiva para comprender los procesos de incorporación de la población inmigrante a las sociedades de acogida. Las parejas mixtas son una realidad creciente en nuestro país y ponen en relación y en contacto a mundos y a redes familiares y de amistad distintas, ¿sí? Y ahí es donde se va creando también la convivencia y la interrelación. Y, en segundo lugar, otro dato es que el 63% de las redes sociales de la población de origen inmigrante afirma que en sus redes están formadas no solo por población de origen inmigrante, lo cual es una riqueza, sino también por nativos. A veces pensamos que lo más importante es abandonar las redes inmigrantes para empezar a tener redes nativas. Y nosotros creemos que la riqueza está en conservar las redes étnicas con todo lo que proporcionan e incorporar en ellas a población nativa. Esto está ocurriendo en España. El 63% de las personas de origen inmigrante señalan que tienen este tipo de redes sociales. Y, por último, la alta percepción subjetiva de arraigo, de integración y de pertenencia. Hay varios datos, igualmente os los pasaré. Como va a hablar Daniel después de esto, de integración, de las normas de integración socioculturalista, lo dejamos. La tercera tendencia tiene que ver con el proceso de integración socioeconómica. Contra lo esperado, porque normalmente se piensa que el arraigo va acompañado de un proceso de integración socioeconómica positivo, es decir, que si avanzamos en arraigo, avanzamos en integración socioeconómica. En España lo que se está cumpliendo es justo lo contrario. Hemos avanzado mucho en arraigo, pero la integración socioeconómica sigue a los niveles que estaba antes de la crisis, ¿sí? Tenemos una integración socioeconómica, no ha sufrido una evolución positiva durante estos años, y tenemos una integración socioeconómica baja. La gran mayoría de la población de origen inmigrante está concentrada, segregada y sobrerepresentada en la parte baja de la estructura social española. ¿Cuáles son los rasgos centrales de dicha integración? El primero es la fuerte concentración en la parte baja de la estructura ocupacional, la fuerte concentración de la población de origen inmigrante en empleos obreros, y dentro de los empleos obreros, en empleos obreros no cualificados o de baja cualificación, más bien, empleos obreros elementales. El 75% trabaja en ocupaciones obreras, el 59-60% trabaja en empleos elementales, es decir, servicio doméstico, peón agrícola, peón de la construcción. Han pasado muchos años desde que la inmigración llegó a España. Es una población que cuenta con un alto capital humano y no ha sido capaz, no la población, o nosotros como sociedad no hemos sido capaces de activar ese capital y reconvertirlo o pasarlo a otros sectores laborales. Permanecen en este tipo de trabajos. Solo el 25% de la inmigración ocupa empleos de servicios de cualificaciones medias y altas. El segundo rasgo está implícito en el primero, es la reducida y limitada movilidad social. No se ha producido una fuerte movilidad social de carácter estructural, donde la población de origen inmigrante, al tiempo que iba arraigando, ¿sí?, iba mejorando sus posiciones laborales, económicas, sociales, sino que la gran mayoría de la población inmigrante sigue estancada en la parte baja con esos empleos. Se ha producido una cierta movilidad individual de gente que ha logrado activar su capital a través de la homologación de estudios, a través de capital social nativo, a través de oportunidades, etcétera, y que han logrado. Y sabéis que esto es esencial, ¿sí? Para que se produzcan avances de verdad serios en un país, necesitamos movilidad estructural, no solo movilidad individual. La movilidad estructural, por supuesto, está acompañada de la individual y se soporta la individual, pero necesitamos que avancemos todos, que haya oportunidades para todos y no solo para aquellas personas que logran ese tipo de relato ascendente de movilidad, ¿no? En tercer lugar, un estatuto laboral fuertemente precarizado. Aquí los datos son muchos, están en el estudio, pero sí queríamos hacer incidencia
en dos. El primero es que la gran mayoría de la población inmigrante, el 73%, está expulsada de la norma social de empleo de nuestras sociedades. Otra cosa es que a lo mejor esta norma está en crisis y debamos cambiarla. La norma social de empleo de nuestra es un contrato indefinido a tiempo completo, ¿sí? Sobre esto hemos construido nuestro concepto de ciudadanía y nuestro sistema de bienestar social. La gran mayoría de la población de origen inmigrante, también una gran parte de la población nativa, está expulsada de esta norma social de empleo. En este caso, el 73%. Es difícil construir ciudadanía y es difícil construir país con estas cifras tan bajas de contratos indefinidos y a jornada completa. Solo el 27% está dentro de este tipo de situación laboral. En segundo lugar, la alta incidencia del desempleo, la alta incidencia de la temporalidad, son cosas que ya sabemos. Y después los salarios bajos y regulares. Estamos hablando de un salario de 926 euros mensuales, que es un 38% menor que el salario medio en España, el salario de una persona española. Y que en el año 2020 ese salario está por debajo del salario mínimo interprofesional. En cuarto lugar, la fuerte incidencia de ingresos bajos, la fuerte incidencia de la pobreza. Después Daniel también comentará alguna cosa. Y la concentración en los segmentos de ingresos más bajos, ¿sí? El segmento de ingresos más bajos de la población española está el 26% de los españoles, donde también afecta al precariado y la pobreza, pero está en un abrumador 63% de la población de origen inmigrante. Hay una clara segregación étnica, es decir, la probabilidad de ser pobre viene muy determinada por el origen étnico en España. Y quinto, en contra del discurso estereotipado, la inmigración está infrarrepresentada en los esquemas de protección social de nuestra sociedad, a pesar de ser más vulnerables, de tener mayores cotas de desempleo y de pobreza y de ser contribuyentes activos y netos al sistema. Daniel también contará alguna cosa sobre esto, pero esto es muy importante insistir en ello, ¿sí? La imagen que se está dando en muchas conversaciones incluso en la calle, ese rum que a veces hay en los barrios o en las conversaciones populares, tiene que ver con que los inmigrantes están aprovechando el sistema de bienestar social, están acaparando las ayudas. Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad. Son contribuyentes netos al sistema y para daros un dato concreto de esto, en el tema de la prestación de desempleo, solo 29 de cada 100 desempleados inmigrantes, a pesar de ser más pobres y a pesar de tener una tasa de desempleo mucho más elevada, reciben prestación de desempleo. Esa cifra, en el caso de los españoles, es el doble, es el 50%. Bien. Disculpar. En definitiva, la población de origen inmigrante se ha integrado de forma dual en nuestra sociedad. La gran mayoría se ha integrado en los sectores populares nativos y vive en los barrios populares nativos y comparte con este sector de la población nativa o española pues el mismo destino estructural, los mismos barrios, los mismos servicios, los mismos tipos de trabajo, los mismos vecindarios, ¿sí? Los mismos servicios básicos también, educativos, de salud, deportivos. Y solo una pequeña minoría, aproximadamente 2 de cada 10, se ha integrado en las clases medias y altas o en las clases que se caracterizan por servicios profesionales medios y altos. ¿Sí? Y se ha incorporado dentro de las clases trabajadoras en la parte más baja de los sectores populares nativos. Es una precariedad por debajo de la precariedad nativa, si queréis. Cuarta tendencia, y ya voy. Cuarta tendencia, y también central. La inmigración no es un elemento externo, exterior, sino que es un fenómeno estructural que está indisolublemente unido al desarrollo económico, social y demográfico de nuestra sociedad. Y aquí volvemos a lo mismo. Normalmente cuando hablamos de inmigración volvemos a pensar como algo externo, extraño, como el otro, ¿sí? Que está en nuestro país, pero que no está unido a nuestro país o asociado. Y no hay nada más lejos de la realidad, ¿sí? La inmigración está indisolublemente unida hoy en día a nuestro desarrollo económico, social, demográfico. Es imposible separar inmigración y España, inmigración y país. Están asociados de manera estructural, ¿sí? Incluso el debate de estar a favor o en contra de la inmigración es un debate que, vamos, en mi caso estoy a favor completamente, pero es un debate banal, porque no se trata, el debate no es ese, el debate es cómo
cómo a partir de esa excepción estructural integramos en mejores condiciones a la población de origen inmigrante, pero que ya está incorporada, ya está estructuralmente integrada, esto tiene poca discusión. Hay 4 datos que hablan de esto. Una es la evolución de la ocupación inmigrante, del stock, de los flujos migratorios. Otro es que el trabajo barato y flexible de los inmigrantes es hoy el núcleo asalariado fundamental que da competitividad y rentabilidad a nuestro modelo productivo intensivo en trabajo asalariado. El cuarto es que el trabajo femenino inmigrante, sobre todo, se ha convertido en un elemento esencial dentro de la provisión de cuidados en una sociedad como la española, tan envejecida y además con familias donde las dos personas trabajan, tan necesitada, por tanto, de cuidados y de apoyo en las tareas domésticas. Y el último, incidirá Daniel también, la alta tasa de actividad y la contribución positiva neta al sistema de bienestar social. En quinto lugar, o la quinta tendencia, tiene que ver con el prejuicio y la discriminación. Bien, el sentimiento antimigrante y contra lo que cabía esperar no ha crecido en España a pesar de la crisis del precariado. Y aquí queremos ser pesados, ¿no? Todos los datos, todas las encuestas, incluyendo la que nosotros hemos hecho, muestran que las relaciones a día de hoy en España entre la población de origen inmigrante y la población nativa son unas relaciones cordiales, caracterizadas por una coexistencia tranquila en los barrios, son relaciones de convivencia cordial, aunque con algo de distancia o poco significativas, pero sin conflictos mayores. Esta es la realidad principal. No ha crecido, por tanto, la conflictividad y la hostilidad hacia la población inmigrante a partir de la crisis y el avance del precariado durante todos estos años. La pregunta es ¿por qué? Nosotros creemos que hay muchos factores, Daniel hará incidencia en él después, pero un factor clave ha sido el consenso democrático. Después Daniel os contará con más detalle. Ahora sí queremos avisar de un riesgo. Lo que sí existe son propuestas que están tratando de identificar el conflicto social en España o el malestar social en España, tratando de culpabilizar a la población de origen inmigrante de los problemas que tenemos con el bienestar social o los problemas que tenemos con el mercado de trabajo. Y ahí lo que hay que decir es que realmente existe el malestar social, es decir, tenemos problemas con nuestro sistema de bienestar social, tenemos problemas con nuestro mercado de trabajo, pero la culpa no es de la inmigración, la culpa habrá que buscarla en otros sitios. En sexto lugar, la población refugiada constituye el furgón de cola, el último escalón del proceso de integración de la población migrante en España. Como sabéis, la población refugiada en España ha crecido intensamente en estos años, desbordando de manera continua a pesar de las reformas que se han hecho al sistema de acogida. Y esto es así, es una realidad, y es una realidad social y política a la que nos enfrentamos, pero hay que decir que la población refugiada tan solo representa el 3,23% del total de la inmigración de nuestro país. Los refugiados ocupan las peores posiciones a nivel de integración socioeconómica y a nivel de arraigo en nuestro país. Y esto se debe no solo a su menor tiempo de estancia, sino a otra serie de factores que concurren en ellos, entre los que hay que contar el sistema de protección internacional y algunas cosas que pasan, o algunos factores o causas o motivos que pasan en ese sistema y que afectan muy negativamente a la integración y el arraigo de la población refugiada. El epílogo, y cerrando ya, pues hay, digamos, que dos grandes movimientos, ¿sí? Un movimiento es de arraigo, ¿sí? La población de origen inmigrante, a pesar de la que estaba cayendo, a pesar de las piedras laborales y sociales que estaba recibiendo, ha apostado firmemente por continuar su proyecto de permanencia y arraigo en el país. Y en ese movimiento ha cambiado el conjunto de nuestra sociedad. La sociedad que tenemos en la cabeza, la sociedad la que pensamos, la sociedad que se ha transformado radicalmente en los últimos años. La diversidad étnica es un dato consustancial de nuestra realidad, es un dato que habla de lo que somos y de lo que vamos a ser en los próximos años, es algo que tenemos que ir asumiendo. Ha sido un arraigo, pero ha sido un arraigo en precario, lo que os comentaba de inserción en barrios populares, ¿sí? Y de compartir con las clases trabajadoras nativas o las clases populares nativas y con esos barrios compartir el mismo destino estructural, un destino que para esos sectores sociales también ha sido de precariado y de retroceso de servicios sociales y de bienestar desde hace años. Ahí se ha insertado la población de origen inmigrante y está necesitada, igual que la población nativa, de determinado tipo de políticas. Y
Si unimos el arraigo en precario y la asociación estructural de la inmigración al desarrollo económico, social y demográfico en español, lo que sale es que los términos de la discusión pública que podemos tener hoy en día sobre inmigración cambian radicalmente, ¿sí? Porque hablar de inmigración es hablar de nosotros mismos. Hablar de inmigración es hablar de nuestro propio desarrollo económico, social y demográfico, del desarrollo de nuestra propia sociedad. Y eso significa que el nuevo ciclo en políticas de integración tiene que ser un ciclo donde ya no valen solo las políticas humanitarias o las políticas sectoriales dedicadas a la inmigración, sino tienen que ser políticas de Estado, políticas universales, políticas para todos, que pasan por 3 ejes: el reconocimiento o la construcción de un nuevo relato donde la diversidad étnica esté presente en nuestra realidad, cosa que no lo está, ¿sí? Nos hace falta un relato donde visibilicemos lo que de verdad está ocurriendo en nuestras aulas, nuestros barrios, nuestros centros de trabajo, especialmente los barrios populares, que hablan de diversidad étnica y social. En segundo lugar, un impulso ambicioso y universal de políticas de cohesión social para todos, no solo para la población inmigrante, sino para el conjunto de la sociedad. Y, en tercer lugar, políticas de gestión de la diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Efectivamente, esto de quitarse la mascarilla libera. Bueno, creo que la intervención de Juan ha sido clara, contundente y rotunda, así que yo me voy a limitar a extraer algunas de las ideas y dar un pasito más allá interpretativo. Antes de eso, quiero agradecer, como no, a la Universidad Comillas, al Instituto Universitario sobre Migraciones, por brindarnos esta oportunidad y darnos voz en esta presentación. También quiero agradecer a los que estáis presentes y a los que han hecho un hueco en sus pantallas para vernos allá donde estén. Y un agradecimiento especial a Juan y al equipo de trabajo por haberme posibilitado trabajar con vosotros, siempre de forma muy constructiva, y por lo mucho que me habéis enseñado. La presentación de este estudio llega en una época de incertidumbres políticas, económicas y sociales, pero también en un momento en el que no podemos ni queremos negar la evidencia de que el fenómeno de la migración es una realidad que vino para quedarse. Tal y como refleja el estudio, la inmigración es un elemento estructural a nuestra sociedad y estrechamente ligado a nuestro modelo económico, mostrándose como un fenómeno necesario para nuestra economía, aportando mano de obra barata imprescindible en las fases expansivas y retrocediendo durante las crisis. Ha sido, en cualquier caso, una migración que desde que llegó no se ha ido. Ni siquiera en los años más duros de la gran crisis las personas de origen inmigrante pensaron en salir de forma masiva. Vistos los datos con cierta perspectiva temporal, el retorno no era una idea que cuajara entre la población inmigrante. Era más bien un deseo expresado en círculos mediáticos y de decisores políticos, lo que denotaba una perspectiva utilitarista de los trabajadores inmigrantes. Una utilización del inmigrante que se ha vuelto a ver claramente en tiempos COVID, cuando, por motivo de la emergencia, hemos dado por buenas titulaciones en el extranjero que antes tardábamos meses o años en convalidar. La idea de pensar que por una crisis económica como la de 2008 o como la actual, las personas de origen inmigrante van a abandonar el país de acogida y, con ello, su proceso vital es reducir en exceso la complejidad del fenómeno migratorio. Pero, independientemente del ciclo económico, los procesos de arraigo de la población migrante siguen fortaleciéndose. Los datos en cuanto al nivel de asentamiento familiar, los planes de futuro, las relaciones con población nativa o la autopercepción de arraigo nos indican que la población migrante no solo está, es que quiere estar y quiere quedarse con nosotros. Es que son parte de ese nosotros. Y puede sorprender que estos altos índices de arraigo se den a pesar de la segregación laboral y económica que padecen. La población de origen inmigrante se ocupa mayoritariamente en los sectores más precarizados y en los puestos de trabajo más bajos del mercado laboral. Y como también refleja el estudio, la explicación a esta segregación laboral no puede buscarse en el capital humano, ya que sus niveles de formación son altos y solo sensiblemente más bajos a los de la población nativa. La evidente consecuencia de esto es una nueva segregación en el nivel de renta. Así, la población migrante obtiene unos ingresos medios muy por debajo de la media nacional.
lo que genera gran inestabilidad vital y material. Se refuerza así una de las ideas que ya advertíamos en nuestro 8º informe FOESA sobre exclusión social, en el que afirmábamos que las tasas de exclusión entre los no nacidos en España son más del doble que entre los españoles de nacimiento. Estas situaciones objetivas de pobreza y exclusión justificarían por sí solas que las personas de origen inmigrante acudieran en mayor medida a la protección del estado de bienestar. Pero lejos de lo que pudiera sostenerse desde prejuicios estereotipados, solo el 12,3% de los hogares compuestos por población de origen inmigrante obtienen algún tipo de protección social pública, a pesar de que representan el 16% de la población. Y eso se debe fundamentalmente a su condición salarial precarizada, que merma notablemente su protección, dado que en nuestro sistema los principales mecanismos dependen de la contribución previa. También, y conviene no olvidar esto, hay trabas administrativas y regulaciones institucionales restrictivas que les dificultan acceder a determinados dispositivos del mencionado sistema de protección. Es más, la población inmigrante no solo no abusa de los sistemas de protección, sino que es un contribuidor clave. Y lo es por 2 rasgos principales. La población inmigrante es eminentemente joven y es eminentemente activa. Y estos rasgos, en un contexto demográfico como es el envejecimiento del sistema español, tienen una importancia vital. La juventud de la inmigración se traduce en mayores tasas de natalidad y menor utilización de servicios como el de salud. Y si a la mencionada juventud le unimos las altas tasas de actividad, se evidencia que la población inmigrante supone una notable contribución al crecimiento económico y al equilibrio del gasto social, mejorando así la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar. Una población inmigrante que desarrolla un patrón de integración cultural mixto, es decir, en su actuar cotidiano, en su forma de vestir, en su alimentación, en sus normas familiares, combina tanto patrones culturales de sus países de origen como costumbres adquiridas aquí. Así, tanto las tesis que defienden que los inmigrantes viven de espaldas a la sociedad de acogida como las tesis asimilacionistas se muestran realidades minoritarias. Son más una interpretación del hecho que una observación en sí mismas. La población inmigrante vive y se relaciona con la población nativa y, de hecho, en general, esas relaciones son buenas y cordiales. Existe un contacto habitual y directo entre ambos grupos. Somos compañeros de trabajo o pupitre, compartimos vagones de tren y autobuses, plazas, locales comerciales. En definitiva, somos vecinos y vecinas. Y conforme más tiempo permanecen los inmigrantes en nuestro país, se genera un mayor número de vínculos significativos con la población nativa, pasando de compartir espacios públicos a convertirnos unos y otros en personas de referencia, amigos o parejas. Estas relaciones más estrechas son claves para lograr verdaderos procesos de integración. Todas las personas necesitamos de lazos, amigos, pareja, familiares o vecinos que nos echen una mano en momentos difíciles, que nos apoyen en el cuidado de nuestros seres queridos, que nos puedan prestar algún dinero ante un imprevisto o que nos ayuden a buscar trabajo cuando hemos perdido el nuestro. Este tipo de relaciones, denominadas capital social, son más comunes entre nativos e inmigrantes cuanto más tiempo pasan estos últimos en nuestro país. Hablamos, por tanto, de una paradoja que se expresa en buenos niveles de arraigo y malos de integración económico-laboral. Es decir, la población inmigrante lleva muchos años conviviendo con nosotros, con fuerte asentamiento familiar y dominio del idioma, con 1 de cada 4 matrimonios mixtos y, sin embargo, siguen ocupando los peores puestos de trabajo y las menores retribuciones por los mismos. ¿Cuánto tiene que trabajar una persona de origen inmigrante? ¿Cuánto tiene que parecerse a nosotros para ser ciudadanos de pleno derecho? Llegará el día en que sus hijos e hijas, ya nacidos españoles, tengan las mismas oportunidades o seguirán siendo palpables sus desventajas por dónde viven, dónde estudian o por las condiciones económicas que sufren. La mujer es, sin duda, quien en mayor medida
representa esta paradoja, con los índices más altos de arraigo y las más marcadas situaciones de segregación económico-laboral. Son las que mejor se sienten entre nosotros, las que cuidan de mayores y niños, las que mantienen limpias nuestras casas, colegios y oficinas, pero las que sufren la peor segregación laboral y las que menos ingresos obtienen. Y aquí se cruza la doble discriminación, porque no solo se ven negativamente afectadas por la mencionada discriminación étnica, sino también por procesos de desigualdad basados en género. Para entender por qué se ha mantenido cierta cohesión y se ha contenido la conflictividad étnica a pesar de esta situación descrita, debemos acudir a distintas explicaciones complementarias. En primer lugar, y entre la población migrante, se produce la asunción de un rol de cierta inferioridad con respecto a la población nativa, ya sea por la necesidad de cotizar para mantener sus permisos en regla, por la obligatoriedad de obtener ingresos mensuales ante la falta de ahorros o porque tienen que mandar dinero a sus países de origen, o tal vez por todo esto a la vez. La población migrante se ve obligada a asumir empleos en los sectores más precarios y en los puestos de más baja retribución salarial. Por otro lado, en la sociedad nativa se ha vivido un amplio consenso democrático que ha funcionado, al menos hasta hace un tiempo, como un efectivo dique de contención ante actitudes racistas y xenófobas. Un consenso que lo fue de amplia base y que impidió y bloqueó la propagación pública y abierta, tanto en el ámbito cotidiano como en el mediático y político, de discursos hostiles y racistas. Conviene, pues, renovar ese llamamiento a la ciudadanía, a las instituciones y partidos políticos, a sindicatos y patronal, para que este consenso no se rompa y funcione como una vacuna de futuro para reducir la conflictividad social. Ante esta situación, creemos necesario el retorno de políticas de integración que reduzcan las desigualdades entre ciudadanos, unas políticas de integración que, para ser inclusivas y efectivas, no deben tener el apellido de ningún colectivo más allá que el de la globalidad de las personas y familias más vulnerables. Políticas de integración que deben ser entendidas como un proceso bidireccional de adaptación mutua y, por supuesto, compartida por las distintas administraciones y actores sociales. Como ciudadanos y vecinos merecemos estas políticas de integración. En un mundo más conectado que nunca, y la pandemia es una clara demostración, se ha evidenciado como una palpable certeza que la mejor forma de protegernos es proteger al otro. Merecemos medidas de equidad que nos cohesionen como sociedad y nos ayuden a reducir incertidumbres. Y si a la esfera política le corresponde el diseño e implementación de estas políticas, la ciudadanía, como sociedad civil, tenemos una responsabilidad igual o más importante, la responsabilidad de construir cultura. Llevamos años, quizá décadas, hablando de la cultura del encuentro, una forma de hacer y ser que nos acerca al otro. Y quizá hoy es momento de reivindicar una actualización de esa cultura del encuentro. Es obvio que sigue siendo necesario, y siempre lo será, lanzar puentes al recién llegado, vías bidireccionales que nos empapen, que aprendamos el cómo se hace allá a la vez que mostramos el cómo se hace aquí. Pero hoy en día es probablemente igual de importante acercarnos al que no piensa de esta forma, al opositor, al disidente de esa cultura del encuentro. Es lícito el miedo a perder tu trabajo y con ello el sustento de tu familia. Y es lícito pensar que la llegada de inmigrantes supone un contrincante para obtener el puesto de camarero el próximo verano. Es lícito, en definitiva, posicionarte contra aquello que crees que va contra tus intereses. Si determinados mensajes hostiles han calado en un cuantioso grupo de la población, como parece que así ha sido, no es el momento de arrinconarlos, despreciando sus argumentos y sus emociones. Reproducir entre la ciudadanía y la sociedad civil la polarización que se ha instalado en la clase política solo lleva al enfrentamiento de bloques que vivimos en la actualidad. Una versión a escala política de aquel infantil habla chucho que no te escucho, que expresa claramente el desprecio al otro y la más rotunda negación a escuchar lo que desde la otra parte venga, a escuchar el mensaje en sí. Construir cultura del encuentro en nuestros tiempos es acercarnos a ese otro de forma sincera
y empática. Es querer comprender desde dónde dice lo que dice y sentir lo que siente. Y, por supuesto, dejarnos permear, porque esta será la única forma en la que podamos empezar juntos a buscar soluciones para todos. Estos son los puentes y responsabilidades que la sociedad civil debe asumir hoy día, para prosperar en el empeño de construir una sociedad más cohesionada. Muchas gracias. Muy bien. Pues yo creo que se abre un turno de debate, tanto para las personas que estamos aquí como las personas que están online. Yo no sé si Cecilia, Luis, tenéis... Pero tenemos un tiempo para debate antes de que nos echen. Hacemos primero las preguntas dentro de la sala, si os parece, y luego procedemos a las online. Pasar el micrófono, es que habría que desinfectar. O sea, habría que estarlo desinfectando. Entonces, ¿os parece de viva voz? Y si no se escucha, repetimos la pregunta. Juntar dos o tres, ¿no? Sí, juntamos los comentarios de la sala, damos respuesta y luego juntamos los comentarios de la web y damos respuesta. ¿Os parece bien esos dos turnos? Sí, por allá atrás, Gonzalo, por favor. Gracias. Es una pregunta para Dani. Me interesa mucho lo que has dicho de la necesidad de llegar a quienes no están necesariamente de acuerdo con nosotros, ¿no? El debate es como el de la regularización, que lo habéis mencionado en la presentación de esta mañana. Yo creo que la clave está en convencer a ese rango de indecisos de la sociedad que está en la mitad. Y mi pregunta es, ¿qué papel puede jugar la Iglesia para llegar a ese grupo? No a los que ya estamos de acuerdo, a los que estamos aquí, sino al grupo de indecisos, a los que la Iglesia tiene un acceso, yo creo que único, o por lo menos a una parte de ellos, y que podrían al menos desbloquear decisiones como la de la regularización. Gracias, Gonzalo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si les parece vamos a dar paso a la respuesta y continuamos después. Sí. Bueno,
indudablemente el rol de la Iglesia, el rol que podríamos jugar como Iglesia, es un rol muy importante. Mismamente lo decías tú mismo, ¿no? Esta mañana ya en la rueda de prensa hemos puesto sobre la mesa la necesidad de poner sobre la mesa esta idea de regularización con muchos matices, ¿no? O sea, ni siquiera dentro del entorno de Cáritas tenemos claro hasta dónde podríamos llegar, hasta dónde no. Es decir, hay todavía muchos flecos y muchos matices por hilar, ¿no? Pero lo que creemos necesario es que seamos capaces de establecer determinados diálogos, que lo hagamos de forma sosegada, sin esos enfrentamientos, sin esos grandes aspavientos, porque vivimos en una era en la que nos estamos polarizando más y más, y la Iglesia debe jugar ese rol de lanzar puentes. Lanzar puentes, efectivamente, entre este grupo de, intermedios, indecisos, no sé bien cómo catalogarlo, ¿no? Es cierto que de un extremo a otro va a ser complicado que lleguemos, pero creo que la Iglesia, por su capacidad y su credibilidad, tiene capacidad de llegada tanto a una parte como a la otra parte. Quizás no tanto a los extremos o no en la misma medida, pero sí a las zonas intermedias. Yo creo que el rol que tenemos que jugar es importante y debemos asumirlo y debemos coger ese testigo. No me has preguntado a mí, Gonzalo, pero a mí sí me gustaría insistir en lo que ha planteado Daniel, porque me parece muy importante, muy relevante, ¿no? Y yo creo que en España, políticamente, estamos en un momento de quicio y de clave, ¿no? O de cambio en esto. Nosotros estamos haciendo un estudio con Cáritas, en una segunda parte de este estudio ya me sirve como publicidad, que tiene que ver con barrios populares, con la convivencia en barrios populares. Hemos ido a barrios y hemos visto y hemos preguntado, barrios clásicos obreros en España en diferentes sitios. Y hemos preguntado a la gente por el estado de la convivencia y hemos indagado en las percepciones. No lo hemos hecho solo nosotros, en España lo ha hecho mucha gente en los últimos años. Lo que pasa es que sí es verdad que de manera sistemática hemos ido a diferentes barrios. Y lo que te encuentras son cosas parecidas a lo que te encontrabas en otros sitios, como en Francia. Al final voy a llegar a lo de Dani, ¿no? Que han ocurrido en otros países europeos. Claro, lo que te encuentras son barrios obreros donde todo el trabajo industrial, ¿no? Y de servicios también de calidad, y toda esa gente que llegó a entrar dentro de la norma social fordista y a tener un empleo y cierta movilidad social, eso se ha roto. Por el camino en todos estos años se ha roto. Y la población nativa está enfadada no solo con ellos, sino también hacia sus hijos, ¿no? Y porque no encuentran trabajo, porque sus hijos no tienen movilidad social, porque la escuela se ha deteriorado, porque las oportunidades de trabajo escasean, porque la precariedad se ha instalado como un horizonte vital, ¿no? Y hay un profundo malestar en mucha gente, en muchos barrios. Y Cáritas precisamente avisa de esto desde hace muchos años en España, otras instituciones también, ¿no? Y este malestar es real, ¿sí? Y este malestar, lo que pasa es que ha habido propuestas, partidos, movimientos diferentes que han llegado y lo han politizado, lo han etnificado y han dicho que el problema de este malestar, son los inmigrantes, ¿sí? Y hay mucha gente que además a nivel de barrio lo percibe, y desde el otro lado se ha generado una cierta polarización, que estoy de acuerdo, donde se tacha de xenofobia ese planteamiento, que lo es en muchos sentidos, lo es de hostilidad y xenofobia, pero hay algo más que hostilidad y xenofobia. Entonces yo creo que es necesario combatir la hostilidad, la xenofobia, y combatirla desde los datos reales, pero es muy necesario cada vez más en España, y yo creo que la propuesta, yo la escucho así, por eso me parece tan interesante, es escuchar el malestar de la gente, escuchar lo que tienen que decir, sus preocupaciones, abrir un diálogo de por qué está ocurriendo eso, incluso que lo abran no solo la población nativa, sino la población nativa, la población inmigrante que vive en esos barrios, y la escuela es compartida. El futuro de sus hijos va a depender de la calidad que tenga esa escuela o de la calidad que tenga el mercado de trabajo que le... ¿sí? Esto a mí me parece más importante que construir trincheras hoy en día. Si va por ahí la propuesta, es una propuesta que... también estoy hablando a nivel personal, compartiríamos y que nos vamos encontrando también en el estudio de barrios que estamos haciendo. Sí. Bueno, no sé si pasamos ya
Sobre la pregunta que hacías y ayudar a divulgar este estudio, simplemente deciros que en la página web de Cáritas Española está a la venta la publicación, y que en la portada de la web de Cáritas Española de hoy, supongo que de estos días, aparece la noticia de esta presentación, y creo que ahí está colgado un resumen ejecutivo con muchos de los datos y la información que estamos brindando hoy. Muy bien. De lo que habías dicho la compañera, totalmente de acuerdo. El proceso de homologación es complicadísimo para mucha gente. Se han hecho sucesivas reformas para aligerarlo, pero sigue siendo difícil para mucha gente homologar estudios. También he de decirte que el problema no es solo la homologación, hay mucha gente que homologa y tiene los estudios y no logra también. O sea, están funcionando otros factores ahí que también hay que trabajar. Si os parece, procedemos a las preguntas online, ¿sí? A los comentarios que nos han ido haciendo. Por un lado tenemos a Alejandra. Ella nos preguntaba sobre el tema de partidos políticos y el aumento de discurso nativista en la agenda política, y nos decía también si había algún efecto negativo que ha tenido estar tantos años sin PECI. Ana, por otro lado, los felicitaba. Dice: gracias por realizar un estudio tan importante. Es importante que los españoles nos vean con otros ojos y que nosotros mismos nos valoremos. De algún modo logran bajarle la autoestima por la actitud de algunos y las dificultades que se nos presentan. También nos ayuda a reevaluar al quedarse, y no en un lugar donde no te quieren dar un espacio, desconociendo tu potencial y el pensar que tus hijos seguramente serán víctimas de esa misma situación. Bueno, gracias, Ana, por compartir tu posición. Leonora Torres nos escribe también. Ella nos dice: quisiera preguntar sobre si pueden profundizar en los mecanismos en los que la población migrante aporta al sistema de bienestar, estando fuera del sistema formal de empleo, por favor. Isabel Mae nos comenta que le ha parecido entender al principio que se han pasado encuestas a población inmigrante. Le gustaría saber si ha sido así y a cuántas personas se ha entrevistado. Y por unos dos últimos comentarios, si os parece bien, Luisa del Campo nos dice: ¿a qué factores creen que se debe que las relaciones sociales no terminen de cuajar? Juan ha hablado de convivencia pacífica, pero con distancia. ¿Por qué? Gracias y enhorabuena. Y Lucía, por último, nos dice: me gustaría preguntar sobre la integración de las segundas y terceras generaciones. Si se ha analizado esto y visto algún riesgo particular respecto a su integración, en particular en los jóvenes. Estos son un poco todos los comentarios que hemos recogido de la participación del público online, y seguimos recogiéndolos. Bueno, yo de todas no voy a contesto alguna, que me disculpen, digo. Yo sí creo que se nota. Sí creo que se nota la ausencia de políticas de integración. Sí. O sea, el PECI descarriló y llevamos mucho tiempo en España sin políticas de integración. No vamos a. Y la ausencia de acción o la ausencia de políticas tiene consecuencias. Y tiene consecuencias en los barrios. ¿Sí? Yo creo que estamos en una oportunidad histórica porque podemos ahora reiniciar o impulsar ciclos en este campo de políticas de integración mucho más amplias, no solo dirigidas a la población inmigrante, sino al conjunto de la población o la población vulnerable, políticas de cohesión social. Y esto es una oportunidad porque es una oportunidad de construir país, que es una cosa de la que hablamos muchísimo, ¿no? Pues construir país es invertir en la población vulnerable y es invertir en cohesión social. Esto es para mí construir país, ¿no? Y la ausencia del PECI o de un plan estatal o español de integración
se ha notado también en las comunidades autónomas, porque se habla mucho a nivel de la Administración del Estado, pero hay muchas comunidades autónomas que también dejaron de actuar en esta materia, porque lo primero que se recortó con la crisis, como bien sabéis, la única política social que quedó a cero en la crisis fue la política de integración, sin ningún problema. No hubo protesta social por ningún colectivo, ¿no? Esto quedó a cero, además de un año para otro. Y la ausencia sí se nota, porque es necesario trabajar la diversidad. La diversidad es costosa, o sea, la diferencia es costosa. Y cuando vas a los barrios y te encuentras a la gente, pues es difícil, ¿no? Y tú tienes que actuar sobre eso, sobre la diferencia, y construir la convivencia a partir de la diversidad, algo que es difícil. Tienes que invertir en hacerlo, en sentar a la gente, en hablar. Hay 1000 formas de hacerlo, ¿sí? Pero si dejas de hacerlas, y si dejas de invertir en la gente y en las organizaciones que están presentes en estos barrios haciéndolo, como que es lo que pasa en España, esto tiene consecuencias para la gente, para el barrio, para el país que queremos construir, porque ese es nuestro país ya. Eso por un lado, pero ahora desde luego estamos en un tiempo nuevo, bueno, antes del COVID. Ahora no sabemos qué es lo que va a pasar y qué fuerzas y recursos vamos a tener para esto. Pero yo percibo que la voluntad política está, ¿no? En estos momentos. No voy a decir en el gobierno, no, sino sin la voluntad política, en la clase política me percibo más voluntad política. Y, perdón, en cuanto a las relaciones sociales, y porque las otras, también dejo a Dani que conteste, en las relaciones sociales yo creo que hay dos cuestiones que son muy importantes. Primero es el contacto, y el contacto ya se da. O sea, los datos de la encuesta muestran que estamos en contacto con la población de origen inmigrante en el vecindario y en el trabajo. O sea, la gente está en contacto, ¿sí? No se ha producido esa segregación o ese proceso de guetificación que ha ocurrido. Esto no es la realidad, por mucho que a veces se diga, ¿no? O la impresión que tiene gente cuando llega a un barrio y ve mucha población de origen inmigrante. Esto es un gueto. Pues no es verdad, ¿sí? La población se ha repartido de manera muy homogénea por muy diferentes barrios populares, y además estamos en contacto diario en el centro de trabajo, en la escuela, en el vecindario. O sea, que el contacto está. Pero hay que trabajar ese contacto para que sea un contacto significativo, y está la cuestión del prejuicio étnico. Tras el racismo, la discriminación, hay una cosa más profunda que es el prejuicio étnico, que es la forma en que representamos al otro, ¿sí? Y que no es una cosa tan ideológica, valorativa, sino es esa concepción que tenemos sobre el otro, en la que nos hemos socializado y que es la que tenemos que trabajar, ¿sí? La que tenemos que sacar, contrastar, y eso se consigue a través del contacto significativo, a través de encontrarse con el otro. Bueno, hay muchas herramientas. Yo creo que esto sería esencial. Sí, yo quería contestar una pregunta que nos pedía a ver si podíamos ilustrar cómo la población de origen inmigrante, al estar fuera del sistema, estaba aportando al sistema, ¿no? Bueno, a mí se me ocurren, o sea, no tenemos datos desagregados al respecto, pero se me ocurren algunos ejemplos que pueden ilustrar cómo están participando o cómo están colaborando netamente con el sistema. Aquellos colectivos que están en un empleo precario, en un empleo intermitente, con contratos de corta duración, están cotizando y, en cambio, están generando poca para luego cobrar una prestación por desempleo, incluso para luego cobrar una pensión el día de mañana. Esto, algunos de los que están dentro del sistema, pero es que incluso los que están fuera del mercado laboral están aportando al sistema. Están aportando cada vez que van al supermercado y compran una barra de pan, están pagando un IVA, como el que estamos pagando cualquiera de los que estamos dentro de la norma social de empleo que decía Juan, o en cualquier situación laboral. Es decir, a través, vía impuestos, cualquier persona que esté viviendo en este país y esté gastando, consumiendo de cualquier manera en este país, está aportando al sistema de bienestar. Por ahí hay una mano. Bueno, pues sí. Hacemos esta pregunta y, si os parece, cerramos. Bien, vamos a hacer esta última pregunta, esta última intervención, y una vez que la hagamos, gracias a las exposiciones que han hecho los ponentes, pues hemos logrado contestar a las preguntas que han hecho vía web.
hacemos esta pregunta y una vez que finalicemos vamos a dar por terminado el acto. Sí. Primero agradecer la tarde de hoy por el trabajo que ustedes han hecho y de verdad como parte, como sujeto del estudio que ustedes han hecho ahí, yo quería agradecer de corazón todo ese trabajo que se ha hecho y bueno, pues felicitarlos y animar a que sigan de todas formas. Y en segundo lugar, preguntar cuánto cuesta el libro. Y en tercer lugar, pues insistir un poco en la pregunta de la compañera ahí, que cuántas personas inmigrantes o extranjeros han participado en el proyecto, cómo está, si había alguna persona cualificada de inmigrante o no, para poder incluirlo o no en el programa del trabajo. Nada más. Gracias. Bueno, sobre la pregunta concreta del precio del libro, el libro tiene un precio, módico precio, de 14 euros. Hemos traído algunos ejemplares, pero no podemos venderlos por protocolo COVID, distanciamiento social, etc. ¿Y cómo se puede conseguir? En la web de Cáritas Española se puede conseguir. Venta online es fácil, ¿no? Sí, Además. sí, venta online. Sí, ha participado gente en el estudio. Pero, o sea, la encuesta es una encuesta a población de origen inmigrante de 1.200 casos y de 400 casos en el caso de población refugiada. ¿Te refieres a eso? Sí, ha habido dentro del estudio de trabajo algún inmigrante. En el equipo investigador. Yo la verdad es que no lo he preguntado esto. No. Dentro de vuestro equipo de la Universidad de Comillas, si hay presencia de alguna persona de origen inmigrante. Dentro del equipo de migraciones siempre hay personas de origen inmigrante que vienen, que trabajan, que se quedan. Esto. Bueno, de hecho, la mitad del equipo, de nuestro equipo no ha nacido en España. territorio español. O sea, Sí. Cecilia, una de ellas, que está con nosotros, pues ella es mexicana, es investigadora del instituto, tenemos un compañero uruguayo, bueno, ahí tenemos unas cuantas personas que colaboran, profesores también de la institución, de Angola, gente de Centroamérica. O sea, el equipo es, cuando decía al principio multidisciplinar, tiene que ver también con su origen y plantea esa diversidad. Para nosotros es importante recogerlo también y poder analizar y hacer estudios. Disculpa que me castillo. No, pero es así. Yo soy un poco más pudoroso para decir el origen porque creo que... Pero es así. Pues muy bien. Pues nada, daros las gracias por la escucha y con esto yo creo que damos por cerrado, sobre todo porque a las 8 con el protocolo están muy estrictos y nos van a cerrar. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias.